La noche del 9 de octubre de 1963, los habitantes de un tranquilo valle alpino se fueron a dormir sin sospechar que les quedaban pocas horas de existencia en este mundo. En lo alto del cañón, una de las obras de infraestructura más avanzadas y altas del planeta contenía millones de metros cúbicos de agua, desafiando las leyes de la geología local. En cuestión de 4 minutos agónicos, el peso de la Tierra y la presión acumulada transformaron un proyecto de desarrollo en la peor pesadilla industrial de la historia, demostrando que el suelo bajo nuestros pies tiene memoria. Este caso estremecedor se mantiene como uno de los desastres geológicos más impactantes, estudiados y trágicos de la historia moderna del continente europeo. Sucedió en los majestuosos Alpes italianos y demostró de la forma más terrible cómo la intervención humana descuidada, sumada a la inestabilidad intrínseca de la naturaleza, puede desatar un verdadero infierno en la superficie en cuestión de instantes. El protagonista involuntario de este drama fue la monumental presa de Bacont, una estructura que en su momento representaba la cúspide de la ingeniería civil a nivel global. Si te apasiona descubrir los momentos donde la ambición humana choca contra la furia de la naturaleza y quieres conocer los secretos mejor guardados de la historia, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna investigación. La monumental barrera se construyó en un desfiladero profundo y estrecho, justo a los pies del imponente monte Toc. El problema principal de este proyecto, ignorado de forma sistemática por los constructores a pesar de las advertencias desesperadas de varios geólogos locales, radicaba en la misma identidad de la montaña. En el dialecto antiguo de la región alpina, la palabra Toc significa literalmente pedazo o roto, un nombre otorgado por las generaciones pasadas debido a la inestabilidad histórica de sus laderas compuestas por arcilla y roca suelta. A medida que el enorme embalse artificial se llenaba con millones de litros de agua para comenzar la generación de energía eléctrica, el líquido elemento comenzó a filtrarse de manera silenciosa en la base misma de la estructura montañosa. Este proceso humedeció profundamente las capas subterráneas de roca porosa y arcilla blanda, actuando como un lubricante gigante y aceitoso justo debajo de millones de toneladas de piedra compacta. En los días previos al desastre final, la ladera comenzó a dar señales claras de peligro, deslizándose hacia el vacío varios centímetros por cada jornada. A las 22 horas y 39 minutos de la noche, el delicado equilibrio de la montaña se rompió definitivamente y la base del monte Toc cedió por completo de forma repentina. El colapso masivo fue un espectáculo de proporciones bíblicas en medio de la oscuridad alpina, cuando una masa colosal de tierra, rocas deshechas y bosques enteros de unos 2 kilómetros de largo se desprendió de la ladera. El volumen del desprendimiento alcanzó la cifra de 260 millones de metros cúbicos, una cantidad de materia que duplicaba el volumen total de agua contenido en el embalse artificial. La montaña entera se precipitó hacia el fondo del lago artificial a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, rellenando el cañón y bloqueando el cauce en cuestión de unos pocos segundos. El violento desplazamiento del líquido provocado por este impacto brutal expulsó una masa de 50 millones de metros cúbicos de agua directamente hacia el cielo nocturno. Este movimiento dio origen a un megatsunami artificial de 250 metros de altura, una muralla líquida que superaba con creces la altura de la propia estructura de hormigón. La descomunal ola de agua se dividió de inmediato en dos direcciones destructivas debido a la forma estrecha del desfiladero. Una parte del torrente subió por el cañón afectando severamente a los pueblos menores ubicados en las zonas altas de las laderas, pero la mayor parte del agua saltó limpiamente por encima de la presa de hormigón. Sorprendentemente, la estructura civil resistió el impacto casi intacta gracias a su impecable diseño en arco, mientras el agua se precipitaba con la fuerza de la gravedad hacia el estrecho y habitado valle inferior. El torrente cayó desde una altura tremenda directamente sobre el pueblo de Longarone y las pequeñas aldeas vecinas que descansaban en la llanura. En el fondo del valle no hubo tiempo material para reaccionar, ni alarmas eficaces, ni posibilidad alguna de realizar una evacuación de emergencia. El impacto de la masa líquida al golpear el suelo del cañón fue tan violento que generó una onda de choque de aire comprimido equivalente a la detonación de una bomba nuclear, desintegrando las edificaciones de piedra antes de que el agua las tocara. En un intervalo de solo 4 minutos agónicos, la gigantesca ola de lodo, rocas y agua borró por completo del mapa el pueblo de Longarone. El paso del agua dejó atrás una llanura desolada de escombros informes y barro grisáceo, donde escasos minutos antes se levantaban casas de familias, plazas públicas y escuelas llenas de vida.
La velocidad del desastre transformó una próspera comunidad alpina en un desierto de lodo estéril en un abrir y cerrar de ojos, dejando una de las cicatrices más profundas de la historia industrial. Si este recorrido por los momentos más impactantes de la historia de la ingeniería mundial te ha parecido revelador, comparte este conocimiento con tus amigos y déjanos saber en los comentarios si crees que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo. El verdadero rostro de esta tragedia nos revela una realidad cruda que va mucho más allá del colapso físico de una ladera montañosa. El desastre de Bajont no fue un evento completamente natural e inevitable, sino el resultado directo de la ceguera voluntaria y la desconexión entre la toma de decisiones empresariales y el conocimiento científico del terreno. La ambición por completar una de las obras de infraestructura más lucrativas de la época llevó a los responsables a desoír las señales más evidentes que la propia Tierra manifestaba día tras día a través de grandes grietas en el suelo, ruidos subterráneos y pequeños desprendimientos previos que avisaban sobre el movimiento de la base. Los informes geológicos que advertían sobre la fragilidad del suelo y las capas de arcilla subterráneas fueron archivados, minimizados y desacreditados por las autoridades y los ingenieros principales para evitar el pánico de la opinión pública y la consecuente paralización de las inmensas inversiones económicas. Los habitantes del valle vivían en una ignorancia total respecto al peligro inminente que se gestaba sobre sus cabezas, confiando ciegamente en la supuesta infalibilidad de la tecnología, el progreso y el hormigón armado. Esta falta absoluta de transparencia y ética profesional transformó un riesgo técnico perfectamente predecible en una trampa mortal colectiva para miles de familias inocentes que descansaban en la supuesta seguridad de sus hogares durante esa fatídica noche de otoño. La onda de choque generada por la caída de la montaña nos demuestra de la manera más terrible que el aire comprimido por la velocidad extrema del agua puede ser tan destructivo como la masa líquida misma. Las viviendas, las iglesias históricas y los monumentos del pueblo de Longarone no sufrieron una simple inundación o un desbordamiento común, sino una pulverización absoluta debido a la presión atmosférica extrema originada en el estrecho desfiladero. Los pocos sobrevivientes que se encontraban en las zonas más altas describieron el sonido del desastre como un rugido sordo y prolongado que apagó todas las luces del valle en un instante, seguido de un silencio sepulcral que confirmaba el borrado completo de la civilización en la parte baja de la cuenca. El análisis posterior de los restos demostró que el barro grisáceo y espeso que cubrió la región actuó como un sello hermético, dificultando al extremo las labores de rescate y la recuperación de los cuerpos de las víctimas durante semanas consecutivas, en medio del dolor de toda una nación. La transformación instantánea de un hermoso paisaje alpino en una llanura desierta es el testimonio más desgarrador de lo que ocurre cuando se priorizan los plazos económicos y el prestigio político sobre la seguridad de las poblaciones locales. La lección oculta en el fango de Longarone permanece grabada en la historia universal como un recordatorio severo de que la naturaleza opera en escalas de tiempo y poder que la ingeniería civil jamás debe subestimar si desea preservar la existencia humana sobre la superficie de la Tierra. El recuento verídico de las autoridades sanitarias y los historiadores fijó la trágica cifra de víctimas mortales en 1918 personas, convirtiendo este evento en una lección imborrable y sumamente dolorosa para el mundo entero. El desastre de la presa de Bajont se transformó de manera inmediata en un caso de estudio obligatorio a nivel mundial sobre la responsabilidad de la ingeniería civil, la gestión de riesgos ambientales y las consecuencias catastróficas de ignorar los reportes científicos por priorizar intereses económicos o políticos de corto plazo. La historia demostró que el conocimiento técnico desprovisto de prudencia y respeto por el entorno es una fórmula directa hacia el desastre colectivo que termina destruyendo lo que pretendía construir. Hoy en día, la presa de Bajont permanece en pie en medio del desfiladero alpino, luciendo completamente seca, inútil y vacía, como un monumento silencioso y macabro de la noche en que una montaña entera se deslizó para reclamar su lugar legítimo en el paisaje. Las inmensas paredes de hormigón que resistieron la fuerza de la ola gigante se levantan como un recordatorio gris de los límites de la ambición humana frente a la geografía local y la geología del terreno.
El valle ha intentado sanar sus heridas con el paso de las décadas, pero la memoria de Longarone y sus aldeas vecinas sigue viva en los registros de la sismología y la ética profesional como una advertencia que jamás debe ser olvidada por las futuras generaciones de constructores. Este caso nos obliga a reflexionar profundamente sobre la importancia de escuchar la voz de la tierra y respetar los nombres ancestrales que los antiguos pobladores otorgaban a las montañas y a los ríos basándose en la observación atenta de los ciclos naturales a lo largo de los siglos. La seguridad de nuestras sociedades modernas no depende únicamente de la resistencia de los materiales que inventamos en los laboratorios, sino de nuestra capacidad para convivir de manera armoniosa y consciente con las dinámicas geológicas de un planeta en constante transformación. Al mirar la imponente estructura inactiva entre las rocas, comprendemos que el verdadero progreso consiste en avanzar con precaución, protegiendo la vida humana por encima de cualquier ganancia material o reconocimiento profesional. La tragedia de Bajont permanecerá para siempre en la historia universal, como el recordatorio definitivo de que la naturaleza no puede ser engañada ni sometida por los planos de un proyecto de desarrollo industrial. Cuando los elementos inestables del subsuelo se combinan con la negligencia humana y la soberbia de los despachos institucionales, el resultado es una fuerza destructiva que escapa a todo control y que redefine la geografía en un abrir y cerrar de ojos. Que el silencio sepulcral que hoy reina en el desfiladero sirva para inspirar una ciencia mucho más responsable, donde el bienestar y la preservación de las personas sean el eje central de cada obra construida sobre la superficie de nuestro mundo. Si quieres seguir descubriendo los misterios más impactantes de la geología y cómo la historia ha sido moldeada por los grandes desastres de la ingeniería, dale me gusta a esta investigación, comparte este relato con otros apasionados de la ciencia y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de exploradores del pasado.